La semana pasada vimos el domingo Apocalipsis 11, 12 y 13. Y vimos cómo se ubican en la última media semana que le faltaba a la profecía de Daniel 9. ¿Te acuerdas? La de las 70 semanas. Y vimos cómo esa profecía se cumple totalmente en el año 70. Ahí se cumplió toda la profecía de Daniel 9. Vamos a repasar un poquito y para poder continuar. Hay que ir formando la línea de tiempo en nuestra cabeza principalmente. Pero en Apocalipsis 11 vimos, por ejemplo, la semana pasada, que el templo y la ciudad iban a ser holladas por los gentiles, cosa que sucedió hasta el año 70. Y también hablaba que mientras eso sucedía, afuera del templo iba a haber dos testigos, los dos olivos, que hablaba de cristianos ya, que predicarían, que tendrían un ministerio toda esa media semana. ¿Ok? ¿Quiénes son? No se sabe exactamente, no lo podemos saber exactamente, pero la palabra testigo significa mártir, y hablando de ese tiempo en la iglesia cristiana, pues mártires sobraron a la iglesia, ¿verdad? El tiempo de la media semana restante coincide mucho con el tiempo que abarca el libro de Hechos. Hechos abarca un periodo del año 30 o 35 hasta el año 60 o 62. Es el periodo que abarca, no el tiempo en el que fue escrito, sino el periodo que abarca. La media semana última debe abarcar del año 35 al año 70. Entonces te digo, ahí concuerda en ese periodo. Pero tanto los dos testigos vimos en Apocalipsis 11 y el hollar la ciudad y el templo son cosas que iban a pasar la última media semana de la profecía de Daniel. Podríamos ya decir con exactitud, fíjate bien, con exactitud hoy podríamos decir, con lo que hemos estado viendo hasta ahorita, ¿cuándo llegó el anticristo a la tierra? Hoy sí podríamos decirlo ya con exactitud, porque cuando el anticristo sale a la tierra ya a ejercer su ministerio es a partir del año 70. ¿Ok? No sé si hasta ahí vamos bien, pero fíjate ya bien lo que hemos logrado este año. Con exactitud decir cuándo empezó el ministerio del anticristo en la tierra. El año 70. ¿Ok? Con todo lo que ya hemos estudiado hasta hoy. Ya con eso yo creo que es un gran logro para este estudio de Apocalipsis que hemos tenido, ¿no? Esa media semana, entonces, pasó todos los sellos y las trompetas en la última media semana. Así. Y coincide también con cuando vimos Marcos 13 con lo que dice el Señor. ¿Te acuerdas? No pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Que está escrito aproximadamente en el año 50 o 51, es decir, cuando Pablo escribe a Tesalónica, Pablo está aquí, en esta media semana, ¿sí? Y cuando Juan escribe su carta, Juan está allá, por el año 90. Es decir, por eso Juan dice, ya está el anticristo, y mira lo que dice en 2 de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ok, pero él está escribiendo aquí y dice, Cristo todavía no puede venir. Fíjate en lo que dice Pablo. Por ejemplo, aquí en estos años, otra vez ubícate, es entre el 35 y el 70, ya había gente que decía, Cristo ya puede regresar. Y Pablo dice, no, Cristo no puede venir, porque falta esto, todavía falta que se manifieste el anticristo, el hijo de perdición. ¿Ok? Pero ya después del año 70, tú puedes leer cartas mismas de Pablo a Filipenses que ya, ahora sí él mismo ya decía, Cristo ya viene, ¿verdad? Pero ahí por eso era importante aquello de cuándo está escrito cada libro, porque nos ayuda a entender este tipo de cosas, ¿no? ¿Dónde me quedé, hermano? Qué bueno que se sentó aquí. 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado. Y luego en el 2:4 dice, lo que hace él, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso era lo que hacía la abominación desoladora
Y eso es lo que hace el anticristo también, ¿verdad? Los dos hacen lo mismo. 2.5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros decía esto? Y luego dice el 2.6, y fíjate, esto también ya lo tenemos nosotros resuelto. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿De quién está hablando? Del desolador, que es el que se instaló en el templo esa media semana y era el que impedía que el anticristo llegara. Porque primero se dedicó, como vimos en Apocalipsis 12, primero la guerra era contra los judíos y los cristianos, la iglesia estaba creciendo. Ok, pero ese desolador, en el año 70, cuando se destruye el templo, ya sale de escena y el que entra a partir de hoy es el hijo de perdición, el hombre de pecado, del que habla segunda de Tesalonicenses. Y dice el 2.8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos, que es lo que iba a traer él. Se manifestará y traerá todo esto por obra de Satanás, poder, señales y prodigios mentirosos. Y esa es la apostasía, ¿no? No sé si esté muy revuelto el dibujo. Al final vamos a tener de tratar una línea más sencilla, pero ya cuando terminemos todo. Pero otra vez la línea roja es la de la profecía de Daniel, y donde están lo punteado es la última media semana de esa profecía, pero donde ya se liga con eventos de la iglesia de Cristo, que no están profetizados por Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel no profetizó a la iglesia, Daniel profetizó al pueblo judío. Sin embargo, en esa media semana es donde se enlazan. ¿Por qué se enlazan? Porque es cuando nace la iglesia. Con la muerte de nuestro Señor, ahí nace la iglesia cristiana, ¿verdad? Pero está enlazada con que los judíos todavía existían. Digo, no solo existían, sino el templo existía y todavía presentaban sacrificios. ¿A quién se los estaban presentando? Al desolador, que es el que cuando el año 70 destruyen el templo, ahí aparece ahora el anticristo, ¿sí? Que de hecho en Apocalipsis 13 vimos que la primera bestia le dieron autoridad 42 meses. Y después de esa salió la segunda bestia, que ese es el anticristo, ya después del año 70. ¿Ya te acuerdas cuando hablamos de ella? El engaño no religioso en general, es decir, apostasía no está hablando de los hindúes, del Hare Krishna, no está hablando de esos. Apostasía está hablando de cristianismo, de un cristianismo que no es cristianismo. Decía, el desolador se sentó en el templo físico, haciéndose pasar por Dios, y el anticristo lo que hace es todo este sistema religioso con la intención de seguirse sentando en el templo de Dios. Pero el templo de Dios ahora ya no son edificios como este. El templo de Dios somos personas. Y ahí es donde esto se vuelve más horrible. Es decir, el anticristo está dentro de personas, ¿verdad? El periodo de nosotros es eso, como lo que habla 2 de Corintios 11:13. 2 de Corintios 11:13. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. En ese periodo estamos, es decir, de ahí hacia allá. No pude escribir más, hermano, porque pues no alcanzo, ¿verdad? Estoy un poco bajito, la escalera tampoco me alcanzó. Pero en ese periodo estamos. Es decir, lo que hay ahorita es un cristianismo falso, paralelo a un cristianismo verdadero. Lo que hay ahora es apostasía. Lo que hay ahora es un sistema religioso con pastores, con enseñando Biblia también, pero un camino del anticristo. ¿A dónde va el camino dirigido? Dice el 11:4 de 2 de Corintios.
Porque viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado. Al final dice, u otro evangelio, pero el camino es predicar otro Jesús, predicar otro evangelio, para que, dice ahí también, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Es decir, hacerte recibir un espíritu que no es el espíritu de Dios. Imagínate de lo que estamos hablando. Ahora, este espíritu del que habla 2 de Corintios 11:4 es el que nos encaja perfectamente con Apocalipsis 13:16. ¿Te acuerdas cuando dice que hacía que a todos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente? La marca es esta. Es decir, terrenalmente no es una marca visible, es una marca espiritual. Y la marca espiritual es el espíritu. Por ejemplo, el Señor marca, el que quiere decir que el Señor sella. ¿Te acuerdas cuál es el sello del cristiano? Pues es el Espíritu Santo. Entonces el sello del anticristo es el espíritu del anticristo. Es decir, no se ve, pero es lo que dijo Jesús. No se ve, pero por sus frutos los conoces. Si vieras el espíritu, está ese camino cristiano establecido por el anticristo. Cuando digo de él, digo cristiano entre comillas, establecido por el anticristo, ¿no? Todos los conocemos hoy, ese tipo de caminos, y muchos caminamos en ellos, ¿no? Muchos caminamos en ese camino. ¿Cuántos venimos de iglesias donde te tumbaba el espíritu? Y luego, pero tú ibas a la Biblia y decías, pero aquí no dice que el Espíritu de Dios tumba. Yo me acuerdo platicar con hermanos así pentecostales y decían, pero yo sí siento. Le digo, pero es que yo no estoy diciendo que no sientas. Es que yo sí sentí que algo entró en mí. Le digo, es que yo no estoy diciendo que no entra nada en ti. Yo solamente digo que no es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque no es el Espíritu de Dios. Entonces imagínate de lo que estamos hablando. ¿Cuántos venimos de tantos tipos de iglesias? El camino del cristiano o cristianismo que es cristianismo falso, está formado por pastores que están así como yo, sentados, que están así como yo, con la Biblia abierta, que claro que están enseñando versículos de la Biblia. Es decir, no es algo que se descubra sencillamente, pero sí es algo que el Señor nos ha protegido para que lo descubramos. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. O sea, así como decimos, es difícil, a veces también digo, bueno, en realidad no es tanto al final, ¿no? Porque la palabra de Dios nos protege, está llena de cosas tan sencillas que nos hacen descubrir engaños, ¿verdad? Solamente que nos aferramos a otras cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo a lo mejor pasamos en alguna iglesia aferrados a ella? ¿Por qué? Pero es que mis amigos están allá y hasta que te das cuenta, bueno, y me voy a perder con todos y mis amigos. Pues no se trata de eso, hay que cuidarnos, ¿no? Bueno, en ese tiempo estamos, en el tiempo de apostasía, tiempo de engaño religioso, tiempo, dice 1 de Tesalonicenses 5:2, ustedes saben que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuándo vendrá? Cuando digan paz y seguridad. Paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. ¿De qué está hablando? De ese engaño religioso. Es decir, no está hablando de una guerra y luego donde sacan las banderas blancas y dicen paz, paz, ya no dispares. Está hablando de eso, paz y seguridad. ¿Qué hace el camino del anticristo? Paz y seguridad. Las religiones del anticristo hacen paz y seguridad. Hermano, esta es la principal batalla que a veces yo en lo personal tengo como predicador. Paz y seguridad no es de Dios. No es de Dios. Es decir, hay gente que piensa, hay que ir a la iglesia, ¿por qué? Porque me hace falta paz. Bueno, si adquieres paz, no es de Dios. La Biblia no está pensada para que adquieras paz. Las cosas bonitas, ¿no? Pero más es asegurándote la salvación. Es salvo siempre salvo, no pasa nada. Los testigos dicen, pues nosotros somos los 144,000. Los católicos dicen, no hay salvación.
los católicos, no hay salvación fuera de la iglesia católica. Es decir, todos los que están fuera, pobrecitos. Aquí está la salvación. Y es decir, todo lo que ofrecen es eso. La salvación por medio de una iglesia, de una religión. Y ofrecen paz y seguridad. Eso no viene de Dios. Al contrario, lo que dice, cuando todos estén confiados, es decir, creyendo paz y seguridad, ya fui salvo, ya hice mi oración, ya voy a la iglesia, ya estudio la Biblia, ya predico, ya hago misiones, ya estoy en paz. Y vendrá sobre ellos destrucción repentina. Es un mensaje para los cristianos, no es ni siquiera para el mundo. El anticristo no fue mandado a atacar al mundo. El anticristo, ¿te acuerdas de la bestia? Fue a atacar a los que tienen el testimonio y obedecen los mandamientos de Jesucristo. Ayer recibimos un volantito de una iglesia, que no digo cuál es, pero decía eso: ¿tienes problemas en tu matrimonio? ¿Tienes problemas económicos? Y ven a esta iglesia. Los cristianos nos equivocamos a hacer eso. Eso no se nos encargó. Se nos encargó salir al mundo y decirle: si no te arrepientes vas a ir al infierno. Pero todos se ofenden. Eso se nos encargó. Eso se nos encargó. Y después de que alguien acepte el evangelio y se arrepienta, entonces lo invitas a la iglesia a conocer más de ese Dios que lo acaba de perdonar, que lo acaba de adoptar. Pero te digo, eso es lo que hacen todas las iglesias. Y los cristianos también a veces nos equivocamos. Es decir, tú necesitas la paz. Hermano, yo creo que aquí se nos ha ido mucha gente por eso. Porque aquí no vas a encontrar la paz. No es la intención que encuentres la paz. La intención es que te acerques al Dios verdadero. Y sí vas a encontrar un cierto tipo de paz, pero no esta. Cuando estás en pecado no puedes tener paz y seguridad. Jamás. Eso no es de Dios. Eso tenemos que grabarlo en nuestras mentes. El Señor quiere que nos arrepintamos. Y ya hemos hablado de esto desde que empezó Apocalipsis. Y lo seguimos viendo, hermano. Hace 3 domingos hubo un tsunami por ahí. Y seguimos sin arrepentirnos. Hace días fue y tumbó el Señor unos locales que estaban construyendo acuérdate que hablamos cómo tiene que pensar el cristiano. O sea, no es de que compraron varilla barata, no es de que se equivocó el arquitecto, es que va el Señor y lo tumba para ti. Y aún así no nos arrepentimos. Y el Señor sigue llamando y la tierra sigue gimiendo y los cristianos siguen sin arrepentirse. Los cristianos, es decir, no los demás, los cristianos seguimos sin arrepentimiento porque somos egoístas. Mientras hoy, ¿cuántos se murieron? Y los contamos, ya van 8 y bueno, ya van 9, ya van 10 y no nos importa. Por algo, yo no sé si lo veas, pero por algo, ¿qué es lo que más le funciona al Señor para arrepentir a una persona? La enfermedad. Es decir, tú puedes estar, oye, se cayeron allá, Dios los bendiga, se murieron allá 100, Dios los bendiga, pero cuando te enferma a alguien cercano, ay Señor, ay, ahora sí ya está muy cerca, ¿no? Por eso es porque eso viene de parte de Dios, porque es lo que más le funciona a Dios, le sigue funcionando de maravilla. Cuando deja a alguien sin trabajo, se acerca a Dios. Cuando mete a alguien en problemas, se acerca a Dios. Deja a alguien sin comida y se acerca a Dios. Y Dios no quiere acercarte así, pero es la única forma en que entiende el humano, ¿verdad? Pero luego el humano cree que se acerca a Cristo y vuelve a adquirir paz y seguridad. Y el Señor se encarga de decirte, no hay paz, no hay forma de estar en paz mientras estés caminando en pecado. ¿Okay? Ahí es donde estamos hoy. Vamos a Marcos 13, vamos a traer a Marcos a ubicarlo en el mismo tiempo cronológico donde estamos para irnos parejitos. Acuérdate que vinimos a Apocalipsis porque estamos estudiando el libro de Marcos. Marcos 13, 4. ¿Cuándo serán estas cosas?, le preguntaron al Señor, ¿y qué señal habrá cuando todo esto haya de cumplirse? Tú vas a ir leyéndolo, ni nos vamos a detener, porque tú lo vas a ir ubicando en el dibujo. Cómo son cosas que ya vimos en Apocalipsis y cómo están en Marcos también ahí reflejadas.
Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. De lo que estamos hablando, la apostasía. Pero cuando oigas de guerra y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos en muchos lugares, hambres, alborotos, principios de dolores honestos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y reyes os llevarán por mi causa, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Dice algo maravilloso el 13:9, que es de esos que les brincamos. Dice que está hablando de la tribulación, lo que les iba a pasar. Entregarán a concilios, os azotarán, delante de gobernadores y reyes os llevarán, pero dice, por causa de mí, para testimonio a ellos. Mira lo que iba a hacer con ellos, que los azoten, los apresen, pero con la intención de que ellos escucharan el evangelio también. El Señor piensa en todos. Dice el 13:10, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Vimos hace 2 semanas que esto ya pasó, también. Pero cuando os trajeren para entregarlos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y se levantarán hijos contra padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Persevere hasta el fin, es decir, hasta que venga el Señor o hasta que Él nos llame, hay que perseverar. Pero cuando veas la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, los que estén en Judea huyan a los montes. Si te fijas, está hablando de esto. Cuando esté la abominación desoladora, huyan, porque lo que viene es la destrucción que hubo en el año 70. ¿Quiénes son los que huyeron? Los que se convirtieron en cristianos. ¿Quiénes son los que se quedaron? Los que no hicieron caso a la palabra de Dios. Dice, y el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Fíjate lo que está diciendo. Será de tribulación, pero ¿para quién? Para los que huyen. Es decir, la tribulación no es lo que le pasó a Israel, la tribulación es lo que le iba a pasar a los cristianos. Si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, acortó aquellos días. Si alguno os dijere, y este es el tiempo en el que estamos hoy, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le crean. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, y ahí es donde viene lo que estamos esperando hoy. Aquí es donde está el mundo, aquí es donde estamos nosotros hoy. En la tribulación, o deberíamos de estarlo, en la tribulación está el mundo. Vea un paralelo en Mateo 24:37. Así está el mundo, así estamos nosotros, así están los cristianos. Dice Mateo 24:37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y así será la venida del Hijo del Hombre. Y así tristemente estamos la mayoría de las personas. Y tristemente la mayoría
de los cristianos. Como en los días de Noé, sin esperar nada. Ahorita vamos a leer más adelante, la orden del Señor es velad, porque no saben el día y la hora. Velad. Y los que menos velamos somos los cristianos. Cuando muere nuestro Señor y luego viene el día de Pentecostés, cuando ellos reciben el Espíritu, ahí entienden todo. Entienden el cambio de que ya el Espíritu es para las personas. Nace la iglesia. Entonces en ellos mismos debió de nacer la pregunta que nosotros nos hicimos. Bueno, entonces, ¿quién está en el templo? Y el que está en el templo es la abominación desoladora. Es decir, el que lo fue entendiendo, hermano, cuando vean la abominación desoladora es tiempo de huir. Porque ahora sí, ya nada más para la ciudad venía un tiempo terrible y fuerte. Que no era la intención. El tiempo terrible era de ser cautivos o muertos. Y Dios quería conservar a los cristianos, es decir, huyan. Entonces el que se convertía al cristianismo entendía que en el templo ya no estaba Dios, sino que ahora Él era el templo. Entonces entendía que la abominación desoladora estaba en el templo y decía, es hora de irse de aquí. Y se fueron yendo. Y a los que no, en Hechos hay un pasaje donde el Señor fue el que los fue dispersando, ¿te acuerdas? La idea era que se fueran de Jerusalén para que no fueran muertos los cristianos en Jerusalén, pues se hubiera acabado la iglesia hasta ahí. La idea era el que iba entendiendo esto tenía que irse yendo, ¿verdad? Pero la abominación desoladora se instaló en el año 35, ¿verdad? Entonces el que lo iba entendiendo tenía que irse. Ahora, se iba a salvar de la muerte, de la guerra contra Roma, pero no se iba a salvar de sufrir tribulación, ¿sí? De ser perseguido. Por ejemplo, aquí mismo el que se quedaba ya era maltratado por el mismo judío, que el judío seguía creyendo en el templo pero la tribulación nada más fue cambiando. Cuando el mismo Roma, después de que hace esto, después los mismos romanos fueron principales perseguidores también de cristianos. Ellos eran los que los echaban al Coliseo, los que los echaban a los leones, ¿verdad? Pero es decir, la tribulación era para el cristiano. Para el judío era la destrucción de la ciudad y el templo en ese periodo. Vamos a empezar Apocalipsis 14, que dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Okay? Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra, es decir, son los que están salvos ahí. La pregunta es si son los mismos de Apocalipsis 7. Yo creo que no lo dice con toda claridad, pero la coincidencia es que son 144,000, ¿sí? Son salvos, están con Jesús, pero nos da otras características de estos. Una muy importante es la que sigue, en el 14:4. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Y yo creo que aquí ya como que sí nos diferencia un poco de aquellos 144,000. Solo coincide el número, pero acuérdate que al Señor le encanta el 12, ¿verdad? Entonces no hay problema con que sean otros 144,000. Sin embargo, estos son los que no se contaminaron con mujeres. ¿Qué quiere decir? Dice ahí enseguida, pues son vírgenes, ¿verdad? Estos son los que están ahí. Oye, a lo mejor para nosotros nos suena raro, ¿no? Oye, habrá personas, Pablo mismo ya fue alguien que se quedó sin casar, se ve en la Biblia, ¿verdad? Y claro que hay, por algo el catolicismo promueve que sus sacerdotes no deben de ser célibes, ¿verdad? Siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira.
son sin mancha delante del trono de Dios. Si estos son sin mancha, ¿querrá decirnos la Biblia que hay unos sin mancha y otros sin mancha? Pues no, ¿verdad? Acuérdate que dice Efesios que el Señor viene por una iglesia pura y sin mancha, ¿verdad? Simplemente estos nos ganan a muchos, ¿no? Estos, aparte de que son puros y sin mancha, que como nos manda el Señor a nosotros, pero estos son varones que quedaron vírgenes, ¿verdad? Entonces en eso se diferencian de muchos de nosotros. 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Si te fijas, por eso pusimos ahí el 10 y el 14. El 10 habíamos visto que ya como que había narrado el final y luego se nos regresaba. Nomás nos dejaba un encargo el 10 que decía predicar otra vez. Y luego se nos atravesó el 11, 12 y 13 y vamos al 14 y sigue estando, el final me refiero, ya está todo cumplido. Incluso habla del regreso del Señor, pero siempre habla, ahora sí el 14 y el 10 hablaba del regreso, ya viene, pero como estando ya a la puerta, pero a un futuro, ya viene, ya está aquí el Señor, ¿sí? Pero antes hay que seguir predicando. El encargo de Apocalipsis 10 es el mismo de Apocalipsis 14, dice, vi volar un ángel y él tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, pero no es el ángel el que va a predicar. El ángel, digo, los encargados de predicar somos nosotros, ¿verdad? Diciendo a gran voz, dice el 14:7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Que son partes que tenemos que, los que predicamos, predicarla también. Temed a Dios. Hay que hablar del temor de Dios, de darle gloria, pero principalmente siempre hablar de que Cristo viene. Es decir, ¿cuántos saben cuándo Cristo viene? Ahora puede venir no ya en su venida general, pero ¿y si viene por ti hoy? ¿Y cuántos de nosotros podríamos no estar aquí el próximo domingo? ¿Verdad? Entonces es por eso la orden es velar. Velar es estar preparados. Paz y seguridad es el engaño del anticristo, como en los días de Noé, las personas. Y mientras el Señor no viene, oportunidad hay para predicar. Y mientras el Señor no viene, oportunidad hay para arrepentirnos. Porque ya cuando el Señor viene, dice Romanos 14:11, escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Pero precisamente cuando habla el Señor de esto, es cuando ya no va a haber oportunidad. Cuando nuestro Señor baja, toda rodilla se va a doblar. El más malvado, el que se cree que se come la lumbre a puños, o como dicen, el más malvado. ¿Te acuerdas cuando dice reyes y todos van a estar temerosos? Vas a descubrir tu real tamaño, que no eres nada delante de un Dios todopoderoso. Y toda rodilla se va a doblar y todos pedirán oportunidad, pero ya no habrá oportunidad para todos. Dice que cierra su oído al clamor del pobre. Él también va a tener un momento en que va a clamar y no será oído. Aquel momento ha de ser horrible, hermano. Hoy tenemos un Dios de misericordia que le ruegas y te escucha, que le ruegas y te ayuda, que le ruegas e inclina su oído hacia ti, pero en aquel momento todos los pecadores también le van a rogar. Y él, imagínate la indiferencia del Señor, como dice. O sea, se acabó la oportunidad. Como dice Mateo 7:21 y 22. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Luego habla de aquel día, dice, muchos me dirán aquel día, Señor,
no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. La pregunta aquí es, ¿qué le vas a decir tú al Señor? Pero no fuimos a los hospitales a predicar, pero no, ¿acaso no leímos la Biblia? Pero ¿no te acuerdas que daba dinero al pobre? Sí, sí, me acuerdo. El problema que tenemos con Dios es que se acuerda de todo. ¿Te acuerdas cómo empezamos Apocalipsis 2 y 3? Que dijo, yo conozco tus obras, ni me las digas. Ellos dicen, ¿no te acuerdas que hicimos milagros? Sí, me acuerdo perfectamente. Pero me acuerdo del que dañaste, me acuerdo cómo le gritabas a tu esposa, me acuerdo cuando te quedaste con lo que no era tuyo, me acuerdo todas las esquinas donde te guardaste esa monedita que ni te servía, me acuerdo. Ese es nuestro problema con Dios, que se acuerda de todo. Y es un gran problema. Tenemos un gran problema. Dice el 7:23, entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y eso es lo que está por ocurrir, hermano. Si nos ubicamos en la línea de tiempo, eso está por ocurrir en cualquier momento. La Biblia dice que en cualquier momento. Eso está por ocurrir en cualquier momento. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 1000 años, según el Señor lo determine. Pero al cristiano se le manda velar. ¿Qué quiere decir velar? Vive como si fuera a ser hoy. La vida cristiana es velar. ¿Qué es velar? Vive como si fuera a ser hoy. Y ya desde esa recomendación de Dios, yo no lo veo como una recomendación, yo lo veo como un mandato. Ahí ya no encaja nuestro cristianismo que nos tiene tan cómodos de que, bueno, es un caminar. Sí es un caminar, pero el Señor dice velad. Velad quiere decir que puede venir hoy. Puede venir mañana el Señor. Y estamos hablando del evento más terrible. Yo oré, apenas vamos a comenzar el mensaje, todo lo demás fue un resumen. Pero yo oré mucho por ti esta semana. Oré mucho para que lo que vamos a leer marque ya nuestras vidas. Ya, porque el Señor puede bajar en cualquier momento. No es un juego. No es un juego. El Señor puede bajar hoy, mañana. Y si no baja, mi hermano, puede venir por ti nada más, hoy o mañana. ¿Verdad? Estamos en Apocalipsis 14:9. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Está anunciando el juicio de Dios. Si leemos Romanos 2 otra vez, 2:4. Romanos 2:4 al 8. Si menosprecias, y está hablándonos a nosotros, menosprecias tú las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, es su bondad la que quiere guiarnos al arrepentimiento. Ahorita yo te decía, no sé si te has dado cuenta, lo que más le funciona es la prueba, es la enfermedad. Pero así es porque así somos nosotros. Pero él dice, pero no te das cuenta que su benignidad, yo no sé, yo creo que muchos lo padecemos esto, y los cristianos lo padecemos sobremanera. Dios te trata bien y crees que porque estás haciendo las cosas bien. ¿Sí? Yo platico con cristianos así todo el tiempo. Si es que me está yendo de maravilla, pero su mente dice es que Dios va a estar contento contigo. No está contento contigo. Borra esa idea de tu mente. No está contento contigo. Pero entonces, ¿por qué me da lo que le pido? Porque es bueno. Y porque quiere guiarte al arrepentimiento por su benignidad primero.
Pero cuando la benignidad no nos lleva al arrepentimiento, entonces viene la prueba. Su benignidad es que se caiga una torre a muchos kilómetros de ti, pero si no entiendes, es su misma benignidad la que puede hacer un día que se te caiga tu casa encima. Es su misma benignidad que primero la pone allá y luego la va a traer más cerca de ti. Es su benignidad la que manda un tsunami allá en Japón o lejos de ti, pero como eso no te lleva al arrepentimiento, un día te va a traer un terremoto acá. Pero es su benignidad. Es bueno, pero su benignidad solo tiene una intención: guiarnos al arrepentimiento. Pero después dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, lo único que estamos haciendo todos aquí, atesorando ira para el día de la ira. Es decir, estamos amontonando, mi hermano. Estamos amontonando ira. Pecas hoy y se está amontonando. Y está equivocado aquel que cree que basta aquella idea de que, bueno, pero peco y me arrepiento. No sé de dónde la sacaste, porque la Biblia no está. Porque la Biblia lo que enseña arrepentimiento es dejar de pecar. Y no sé de dónde sacamos, bueno, pero yo siempre peco y me arrepiento. No, es que ese siempre peco significa que no te arrepientes, ¿verdad? Pecas hoy y se te agregó un pecado. Y estás acumulando, es decir, se está acumulando ira. Tú dices, pero hoy no me pasa nada. No, hoy no te pasa nada, porque se está acumulando para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Se está acumulando nada más. Todo pecado del que no te has arrepentido, solamente está acumulando ira para el día de la ira. ¿Y qué es arrepentirme? Haberlo abandonado. Es decir, todo pecado que todavía estás en ti está acumulando ira para el día de la ira. Es lo que enseña la Biblia. El final será terrible. El 2:6 dice, en el día de la ira, en el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer y buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y a los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Pero ¿cuántos estamos hoy en la benignidad de Dios? ¿Cuántos hemos probado la benignidad de Dios? ¿Cuántos hemos saboreado la benignidad de Dios? ¿Cuántos hemos recibido un milagro, por el amor de Dios? Un milagro de sanidad. ¿Cuántos lo hemos recibido? Un milagro en algún familiar, en tu esposa, en tu esposo, en tu hijo. ¿Cuántos matrimonios ha restaurado Dios? ¿Cuántos milagros grandes hemos recibido? ¿Y por qué continuamos sin arrepentimiento? La benignidad de Dios es la que nos da techo, trabajo, dinero, salud, todo lo que tenemos, y no dejamos de pecar. ¿Pero qué quiere decir eso? Por eso avanzamos al 14:9, cuando dice, si alguno adora a la bestia. La pregunta importante es, ¿a quién estamos sirviendo? ¿A quién estamos adorando? Porque estamos hablando de una bestia a la que se adora sin saberlo aparentemente. Estamos hablando de una bestia que ya cuando lo traemos a la tierra y al anticristo, es decir, que se llama Jesús. Esta bestia de la que habla Apocalipsis 12 y 13 se llama Jesús. ¿Sabías eso? Se llama Jesús. Por eso la pregunta es, ¿a quién estás adorando? ¿A quién sigues? No, yo sé que si dice, ¿a quién adoramos todos? A Jesús. Pero la pregunta es, ¿a cuál Jesús? Dice el 14:11 de Apocalipsis. Hablando de ese día de juicio, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahí es lo que te decía ahorita, la marca no es un tatuaje, no es un sello, es el espíritu que muchos ya tenemos acá. ¿Sí? Imagínate, y no te preguntaron, a ver, ¿quieres recibir el espíritu del anticristo? No te preguntaron eso. Sino que muchos creímos convertirnos en cristianos
y recibimos el espíritu del anticristo. 14:12, y aquí está la paciencia de los santos. Eso sí, si te fijas, pone la diferencia juntos. O sea, los primeros son los que adoran a la bestia también se llama Jesús, y luego dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. ¿En dónde estás parado? Esa es la pregunta de hoy. ¿En dónde estás parado? Y si estás parado en el lugar correcto, dice enseguida, oí una voz desde el cielo que decía, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Es decir, el que muere en Cristo, hermano, no tiene ningún pendiente de morir. Pero pobrecitos del que muere sin Cristo. Y así es como estamos hoy. Mientras la bestia está engañando, siempre habrá quienes sigan predicando la verdad. Pero aún puede haber, porque esto quiero dejarlo en claro para nosotros, aún puede haber quien ande predicando. Aún puedes predicar la verdad y aún puedes ser engañado por la bestia. Dice 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos para recibir una corona corruptible, nosotros una incorruptible. Dice Pablo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo. No como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo sabía, él puede predicar el evangelio y muchos pueden venir a Cristo y él mismo ser eliminado. Porque a mí me gusta que seamos una iglesia que trabaja y que predica, ¿ok? Pero ten cuidado de que te engañe. El cristianismo no se trata solo de esto. El cristianismo se trata, sí, solo de dos cosas, prácticamente de dos cosas. Una sí es predicar el evangelio, pero la otra es caminar en santidad. Y al final lo que nos va a llevar a la perdición es el no caminar en santidad. Tú puedes predicar el evangelio y el evangelio correcto, pero lo que te va a llevar a la perdición es si no caminas en santidad. Y a tu evangelio que predicas, pues se pueden convertir miles de almas, y aún eso no te hace salvo. Tenemos que guardar la santidad. Y ese engaño también puede venir de la bestia. Y la pregunta sigue siendo, la pregunta importante para hoy es, ¿tú a quién sigues? ¿Tú a quién sirves? Ya sabemos que a Jesús, eso ya lo definimos. Todos los que estamos aquí seguimos a Jesús. Lo que hoy tienes que aprender es que hay dos Jesús. Que hay dos Jesucristos. Y eso es lo que hoy debes de llevarte a casa. Exactamente, dos Jesús. ¿Okay? Solamente para ponerle más claro. El nombre de la segunda bestia es Jesucristo. ¿Okay? Falso. Limitado. Pero porque te digo, la pregunta no es tan simple como decir, ¿quién vive? No, pues Cristo. No. ¿A quién sigues? Pues a Cristo, ¿no? Desde donde quiero que vean, no es tan simple. Hay dos Cristos. Hay dos Jesús. ¿A quién estás siguiendo? ¿Tú a quién sigues? Volvemos a Apocalipsis 13:16. Ahorita estábamos ahí. Es la marca de la bestia. Otra vez volvemos ahí. Que hacía que todos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y luego dice el 13:17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿A qué se refiere? Por eso es tan importante las doctrinas. Por eso la doctrina futurista que se te van a poner una marca así y luego pues es para comprar, ¿no? Vas a ir al súper y ya, mire, léale, aquí está el código de barras y tonterías así. Pues no está hablando de eso. Está hablando de dos espíritus. Primero, ya estamos en Apocalipsis y ahí sí guárdate. Solo está hablando de cristianos.
para empezar. Es decir, el camino se ha ido reduciendo y ahorita ya nada más está hablando de cristianos, es decir, de nosotros. Pero está hablando de dos tipos de cristianos, unos verdaderos y unos falsos. Los que siguen al Cristo verdadero, los que siguen al Cristo falso. Cuando creemos ese tipo, no ese tipo, cualquier otra doctrina, pero doctrinas como esas es, pues ¿quién de aquí tiene la marca del anticristo? Pues nadie. ¿Quién se la ha puesto? Pues nadie. Y sin embargo, muchos ya la tenemos. Bueno, dice que no iban a poder comprar y vender, sino el que tuviese, gracias hermano, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y mira cómo, de qué habla, del sistema al que nos del sistema cristiano al que nos invita el anticristo. Tiene muchas características, muchas doctrinales, muchos tipos de engaños. Pero yo creo que el engaño más grande, y es en el que ha caído la iglesia, es la mezclanza con el mundo. Es el engaño más grande. Y en ese muchos de aquí estamos adentro. O sea, la mezclanza con el mundo. ¿En qué sentido? En el materialismo, en la publicidad, en el que compramos y vendemos pues lo mismo que cualquiera, en el que andamos detrás de las marcas, en el que andamos detrás de la mejor ropa, del mejor coche. Oye, entonces el cristiano no debe traer coche. No estoy diciendo eso. Pero el cristiano no desea un coche, no desea una marca en especial. El cristiano sabe para qué es un coche. Sabe exactamente. Y si es para el servicio de Dios, para eso era. Sea 2022 o sea 84 el coche. Sirve para algo nada más. Pero el cristiano está mezclado en esas cosas. En el mejor coche, en la mejor garra, en el mejor lente. Es decir, oye, el cristiano, ¿a poco no se puede poner lentes para el sol? Claro, pues si le cala el sol, que se ponga lentes. Pero el cristiano no anda tras las marcas. Sí, hay cristianos que no, pero yo puro Ray-Ban, ¿cómo se llama? Sí, ¿verdad? Puro Ray-Ban, es decir, los pastores con camisas de seda, corbatas de seda, zapatos de cocodrilo y decir, pues es que somos los mejores, ¿no? Tenemos que traer lo mejor. Pero a eso se refiere, hermano, un cristianismo donde todo se vale, incluso las cosas del mundo. Y la Biblia habla expresamente contra las cosas del mundo. Dice Primera de Juan 2:15 al 18. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ya nada más lee el 18 para que veas en qué contexto está escrito. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Ese es el contexto. En Santiago creo que es 4:4. donde dice, oh, almas mujeres, todo eso, y luego en Mateo dice igual, donde dice, donde está tu tesoro, está tu corazón. Pero lo sorprendente, porque nunca lees el contexto, ¿no? Pero ¿dónde está escrito Primera de Juan? ¿De qué habla Primera de Juan 2:15? No améis al mundo, el mundo pasa y sus deseos, y luego ya exactamente donde habla del anticristo. De esto está hablando, cosa simple. Manda, hermano. Yo solo quiero mencionar algo que muchas veces se pasa por alto en la gente cristiana, generalmente hablando, que son las tradiciones De todo, o sea, pero tiene razón, ¿no? Es decir, yo no sé si algunos ven, oye, esa iglesia está bien aburrida, porque acaba de pasar septiembre y no nos vestimos de charros. A donde yo iba, seguramente muchos pues nos vestíamos de charros y hacíamos relajo, ¿no? Comíamos enchiladas y esas cosas. Pero es que el mandato es bien claro, no podemos copiar cosas al mundo,
estamos y estamos para influenciar al mundo. Se nos dejó en el mundo para influenciar al mundo. Mira, vamos a Juan 17. Sí, en Navidad, hermano, no ponemos esferas, no ponemos... O sea, ¿qué le pasa? O sea, bien aburridos. Somos bien aburridos, la verdad. Nuestro papel es influenciar al mundo y atraer al mundo a Cristo. No mezclarnos con el mundo, no amar las cosas que el mundo ama y desear las cosas que el mundo desea. Ese es nuestro papel. Y eso es lo que define todo. Eso es lo que distingue los cristianismos. Y aquí es donde cada quien tiene que hoy hacer un autoexamen en qué cristianismo está caminando. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero otra vez, mira el contexto hacia abajo, 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Él te quiere para ti y es el Espíritu, es la marca de nuestro Señor, es el sello de nuestro Señor. Pero luego sigamos leyendo, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego dice el 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué es todo? Resistir al diablo, acercaos a Dios. ¿Qué es? Sigue leyendo, pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor para que Él os exalte. ¿Cuándo? Aquel día cuando Él venga. Eso es lo que buscamos, que Él nos exalte aquel día. Aquí humillaos. Pero viste todo el contexto. De hecho, el 4:9 es maravilloso. Dice, afligíos, lamentad, llorad. El cristianismo, hermano, el cristianismo no es fiesta. El cristianismo es sufrimiento, es padecer. El cristianismo en tierra es tristeza. El que no está triste, pues es porque no es cristiano. ¿A poco no te da tristeza ver familia perdida? ¿A poco no te da tristeza ver primos con los que jugabas de niño y decir se va a perder? Y mira cómo anda. ¿A poco no te da tristeza? Está el gozo de que el Señor te rescató, pero está la tristeza. Dice ahí, vuestra risa se convierte en lloro. El cristianismo es así. Los jóvenes a lo mejor tienen que entenderlo, que están más nuevecitos, ya los viejitos. El cristianismo no es una fiesta. El cristianismo no es un día de campo, pero el cristianismo verdadero es lo único que lleva al cielo. Es lo único, es lo único. Eso es lo que se ofrece, eso es lo que nos ofreció Dios un día. Dios no nos ofreció que todo iba a ser de maravilla, que te ibas a casar con un gran hombre, una gran mujer, y luego que iban a ser ricos, iban a tener 3 carros, 3 casas, una con alberca. Y Dios no prometió eso. Dios no prometió eso. Dios dijo Jesucristo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Eso es lo que prometió Dios. Y ese es el cristianismo verdadero. La semana pasada nuestro hermano Marco, anda por ahí ya, así verdad, ya hizo una pregunta muy interesante y yo creo que nosotros deberíamos de hacérnosla también. Él decía, ¿por qué el diablo está enojado? Y yo creo que la pregunta que deberíamos de hacernos, Apocalipsis 12 dice que bajó con gran ira, que está enojado. Pero la pregunta es, ¿y está enojado contigo? ¿Tú crees que el diablo está enojado contigo? ¿Tú crees que le has dado razones al diablo para que esté enojado contigo? Hermano, con muchos de los que estamos aquí, el diablo está contento. El diablo está contento. No le representas nada. Oye, mira, ya hizo su oración, ya va a la iglesia
¿Qué hace? Nada. Déjalo, dale más. Que siga yendo ahí, ¿no? Que siga, o sea, así está bien, así está bien. ¿Qué hace? ¿Predica en algún lado? ¿Camina en santidad? No, está perfecto. Qué bueno que llegó ahí. El diablo sale a hacer guerra, dice, contra los que guardan los mandamientos de Dios. Peor que antes, ¿qué es? Nosotros decimos, no estoy peor que antes, porque mira, no echo espuma por la boca, no me caigo al suelo y me revuelco, no estoy, si estás peor. Muchos cristianos es lo que ha pasado, porque hay siete espíritus, su situación es peor. Hermano, por algo Jesucristo le decía a los fariseos, las prostitutas van adelante de ustedes. Ustedes están en una situación peor que una prostituta. ¿Por qué? Porque la prostituta sabe que es prostituta, que es pecadora y puede arrepentirse. Y la situación peor de un cristiano es que cree que ya no es pecador. Y ese es el mayor engaño del cristianismo falso, que puedes caminar en pecado y no pasa nada. ¿Estás en el Señor? ¿Estamos en el Señor? Dice primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, eso te lo sabes de memoria, ¿no? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si viniera el Señor hoy, ¿sería salvo o no sería salvo? Ahora, que creas que sí, pues eso no te hace salvo, ¿verdad? Pero si tú crees que sí, tú tienes que tener un fundamento. ¿En qué te basas? ¿Qué dice tu vida? ¿Ok? Y tenemos que hacerlo porque esto puede pasar en cualquier momento, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Donde nos quedamos en Marcos 13:26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Eso es lo que estamos esperando. Porque digo, hoy ya habíamos determinado, pero hoy le dimos un poco más de orden, todo lo que ya ha pasado, en dónde estamos parados, lo que hay hoy. Tribulación, apostasía, engaño. Pero el cristianismo falso, su mayor arma es la mezcolanza con el mundo y las cosas del mundo, y pensar que sigue siendo cristianismo. Ese es el mayor engaño. Para eso es la marca de la bestia. Pero después de eso, en cualquier momento, hoy, mañana o en 5 años, viene lo que dice Marcos 13. Verán al Hijo del Hombre bajando en las nubes con gran poder y gloria. Es de lo que trata Apocalipsis. ¿Te acuerdas cuando empezamos allá en el 1:7 de Apocalipsis? Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Viene con las nubes nuestro Señor. Es lo que leímos en Hechos 1:9. Hechos 1:9. Cuando nuestro Señor fue arrebatado, ¿te acuerdas? Delante de los discípulos. Dice, viéndolo ellos, fue alzado, le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, y les dijeron, varones galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Y eso es aquí en Apocalipsis 14, es lo que estamos leyendo. Mire el 14:14. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Eso es lo que estamos esperando, el regreso de Cristo, eso estamos esperando. No estamos esperando un tercer templo, no estamos esperando el chip,
No estamos esperando eso. Estamos esperando que en cualquier momento nuestro Señor baja. El cielo se oscurece y empieza una nube a bajar con nuestro Señor encima de ella. En cualquier momento. Ese es el cristianismo. Esa es la motivación del cristianismo. Ese es nuestro anhelo. Un regreso físico, un regreso visible. Dice, todo ojo le verá. La Biblia no habla tampoco de un regreso en secreto. Habla del evento más importante que hay por esperar. De aquí, así el mundo dure 100 millones de años. El evento más importante que falta es el regreso de nuestro Señor. Ese es el evento más importante que hay por esperar. No ha bajado, ¿por qué? Vimos ahorita segunda de Pedro, porque no quiere que ninguno se pierda, porque quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Pero leíamos, pero el día del Señor vendrá. ¿Y cómo vendrá? Como ladrón en la noche. Leímos en segunda de Pedro 3:10. ¿Qué quiere decir como ladrón en la noche? Ahí es donde unos toman que nadie lo verá, pero eso no dice, porque acá dice todo ojo le verá. Entonces, ¿qué significa como ladrón en la noche? Hermano, sin aviso. Yo no sé a quién le han abierto alguna vez su casa o su carro y si recibió un mail de aquel ladrón siendo hoy a las 8 de la noche, déjame tu carro abierto porque vamos a llegar ahí dos camaradas y pues no traemos con qué abrirlo, por favor. Déjenos la llave. No hacen eso los ladrones, ¿verdad? ¿Qué hacen? Llegan, no avisan. Así es el regreso de nuestro Señor. Como un ladrón en la noche, sin avisar. ¿Okay? ¿Y cómo está el pueblo? Pues como nosotros. Mi hermano, es verdad, como nosotros. Dormidos, sin pensar en esto. Sin pensarlo, sin meditarlo. Ahorita podría oscurecerse aquí, bajar el Señor, se acabó la oportunidad. Todos los que estamos aquí, todos entraremos en aquellas, toda rodilla se doblará. Y el Señor diciendo, sí, pero ya no. Ya no es tiempo. El tiempo es hoy, cuando no se ve todavía la nube bajar. Cuando se le vea la primera orilla, aquella nube que desciende, ahí se acabó. Ahí todo, hermano, todos vamos a temblar. Yo me acuerdo de los reyes ahí de Apocalipsis, ¿qué era? 6, 7, que temblaban y decían al monte, hermano, eso es terrible. Muchos de los que estamos aquí desearíamos que este techo se nos caiga encima antes que caer en las manos del Cordero. Yo oré para que a partir del mensaje de hoy y acabando el mensaje de hoy, acabando Apocalipsis, ninguno de nosotros tiene excusa de que no sabe de qué se trata. Nadie tiene excusa, nadie. Esa fue mi oración. Yo le dije al Señor que nos quite las excusas, pero por medio de su palabra. Yo lo que le pedí al Señor es que me permitiera predicar bien el mensaje, de tal manera que lo entendieras y a partir de hoy no tuvieras excusa. ¿Okay? Ni cuando te pares delante del Señor vas a tener excusa de no saber de qué se trata, de no saber que deberíamos de haber dejado las cosas del mundo y no amarlas como hoy las estamos amando, de que no sabías de que este camino se trata de santidad. ¿Okay? No tenemos excusas, y mi oración por la reunión de hoy y por el mensaje de hoy fue ese, que lo predicara de tal manera, y ojalá el Señor me esté ayudando, de que entendieras tú que no tienes excusas. No vas a poder pararte ante Dios y decir que no sabías, que nadie te lo dijo. No vas a poder. ¿Ok? Y esa fue mi oración, pero eso nos debería de bendecir eternamente. ¿Ok? De que, hermano, nuestra vida no lleva al cielo. Nuestra vida no lleva al cielo. ¿Ok? El camino que estamos teniendo no lleva al cielo. Simplemente hoy lo deberíamos de saber. Dice Primera de Tesalonicenses 4:17. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice que los muertos en Cristo resucitarán primero.
Eso va a pasar ese día. Después, ¿ya lo tienes? Perdón, no te esperé. ¿Sí? Luego, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahí nos encontraremos con el Señor. Pero eso va a ser primero. Está hablando, te digo, ya después de todo el camino que tenemos, de dónde estamos hoy y hasta que el Señor decida venir, lo primero que pasa es eso, una nube que empieza a descender y muertos en Cristo, los muertos en Cristo, los que leímos ahorita, bienaventurados, los que mueren en Cristo, y esos bienaventurados, ¿por qué? Por esto, porque son los que se levantarán primero. Antes de tú empezar a flotar, si es que vuelas, empiezas a ver gente que empieza a volar, son los muertos en Cristo, ¿ok? Y empiezan a levantarse y después, ahora sí, los que hayamos quedado seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Las tumbas se abren, las tumbas se abren y luego viene el arrebatamiento, ¿ok? Un segundo, es el día del juicio. A veces tenemos malentendidos nosotros un día del juicio, ¿no? A veces nos vamos hasta Apocalipsis 20, allá al juicio del gran trono blanco, y pensamos que así será nuestro juicio. No es así. No es así. Ese no está pensado para nosotros. Cuando lleguemos allá tú verás que ahí no llegamos nosotros. Nuestro juicio es más sencillo. Muy sencillo. Nuestro juicio es que el Señor empieza a bajar y el que empiece a despegar sus pies del suelo, ese fue elegido para ir al cielo. El que se queda pegado a la tierra, será castigado. Es así de sencillo. Para aquel que cree que algún día va a poder discutir algo con el Señor. Si te fijas, los que discuten, los que leímos en Mateo 7, los de Proverbios que dice, son los que ya se quedaron. Es decir, oye, ¿por qué me quedé si yo hacía esto? Te quedaste porque era de hacer la voluntad. Los buenos ya se fueron. Los que discuten con Dios son los que se quedaron, tan orgullosos que creen que pueden discutir con Dios. Yo no sé qué vayas a hacer cuando la gente empiece a ofender y tú a quedarte. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué le vas a decir a Dios? ¿Qué le vas a decir a Dios si la vida que llevamos no es la que Él pide? ¿Qué le puedes decir? ¿Sabes qué hay que hacer? Llorar, lamentarse. Es todo lo que hay que hacer. O sea, ¿tú crees que el Señor va a discutir? No te va a explicar. Hermano, hay que ser honestos. Si el Señor decide dejarte y pisotearte, hermano, te lo has ganado. Nos lo hemos ganado con creces. Estamos acumulando ira para el día de la ira. Eso es lo que estamos haciendo todos, acumulando ira para el día de la ira. Nada más. Nada más, con nuestras miradas, con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestros pleitos, con nuestra vida. Y algunos decimos, pero yo predico y sirvo. Pues a lo mejor le estás echando más leña al fuego. Porque ¿cómo te atreves a salir a hablar y con la vida como la tienes? Tengamos cuidado. La santidad es la única seguridad de ir al cielo. La santidad. ¿No te da temor que ese día sea hoy? Que empiece a bajar el Señor, que empieces a ver gente levantarse y tú no te levantes. Imagínate que nos agarre aquí un domingo, pero estamos estudiando, y que veas gente ahí volar. Y tú, ¿y por qué yo no me levanto? ¿Por qué yo no me levanto si venimos a la iglesia correcta? No. Pero es que no se trata de iglesia correcta. Se trata de vida, de frutos, de santidad. De eso se trata. Se trata de no insultar. Se trata de no pelear. Se trata de no robar. Se trata se trata de ser como Cristo. De eso se trata. ¿Cómo no te da miedo? Imagínate que empezaran a ascender ahí, tú y yo aquí todavía. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Así va a ser ese día, dice en Mateo 24. Ahorita leíamos en el 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo,
casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, muchos de nosotros no vamos a entender hasta que veamos el cielo oscuro y veamos gente volar y veamos que nos equivocamos. Hermano, ¿cuánto daríamos por regresar un día atrás? ¿Cuánto daríamos por regresar a pedir perdón al que no hemos perdonado? ¿Cuánto daríamos por pedirle perdón al que nos hizo daño? Oye, pero no nos hizo daño. Sí, pero hay que pedirle perdón como quiera. Nada vale la pena. Nada vale la pena. Imagínate quedarte, ser destruido, ser pisoteado por Dios. ¿Qué puede valer la pena de este mundo? ¿Cuánto daríamos por haber dejado aquellas cosas que nos mueven aquí? La ropa, el dinero, el carro, la casa. ¿Cuánto daríamos por volver a vivir y hacer todo lo que Dios quería que hiciéramos? Dice el 24:40, y esto es muy importante. Dice, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada, la otra será dejada. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Qué te enseña a ti esto? Es muy, muy importante, muy importante. Esto es individual. ¿Sabes qué está diciendo? Que aquí mismo en esta iglesia, oye, pero todos, bueno, a lo mejor no, el Señor dice, imagínate que hoy viene y se levantan 3, 4, 5 de nosotros. Esto es individual. Es decir, tú no puedes decidir, pero si hago lo mismo que los hermanos. No se trata de eso, se trata de hago lo que Cristo pide. No podemos, a lo mejor entre nosotros nos hacemos daño, es decir, oye, todos somos cristianos. Y mira que él todavía le grita a su esposa, yo lo vi ahí abajo que la regañó porque veníamos tarde, entonces no estoy mal. Sí estás mal. Es decir, esto es individual. Uno será tomado y el otro será dejado. Es decir, no viene el Señor, no trae una nube. Así que dice, mira, volviendo a la palabra, o sea, ya llegó nuestra nube, o sea, hagan fila para subirnos. No es así. No es así. Uno será tomado y otro será dejado. ¿Quién? El que se decidió a caminar en santidad. Por eso hay tantas cosas. Ahorita decía mi hermana, mi hermano, que es, la Biblia dice tantas cosas. No te puedes quedar en donde estás. Hay mucho por aprender. Hay mucho por estudiar, porque hay mucho por practicar y por hacer. Hay mucho por ser transformados. Hay mucho por cambiar. Hay mucho camino que recorrer, pero se recorre deprisa. Pero si el Señor baja hoy, ¿qué vas a hacer? Si el Señor baja hoy, ¿qué vamos a hacer? Por el amor de Dios, es el día más terrible. Terrible. Terrible para todo aquel que no ha caminado y logrado la santidad. Terrible. No hay forma de que tú creas que porque eres 99% santo, no hay forma de llegar. Es el día más terrible. Mateo 24:45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. El 46, bienaventurado aquel que cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. ¿Qué? Sirviendo al Señor. Les digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si el siervo malo dijere, por lo que decimos hoy, pero el Señor tarda en venir. Es por eso la doctrina futurista es tan dañina. Es decir, ¿qué falta? El templo. Pues ya pusieron la primera piedra, acuérdate. Pero pues falta todo el templo. O sea, mi Señor tarda en venir. Mentira. Mentira. Eso que decíamos ahorita. Oye, el chip. Cuando vemos ahí el YouTube, ya lo pusieron allá en Estados Unidos. Sí, pero aquí dice que todos. Entonces imagínate para que llegue el chip a África,
A Venezuela, hombre, pues si no tienen entonces, pues el Señor tarda en venir. Pues eso es lo que el anticristo quiere que creas. El Señor no tarda en venir. Dice, si dijeras, mi Señor tarda en venir, y comienzas a golpear a los consiervos, a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y podríamos confundirnos, mira, pero habla cuando ellos se fueron a beber, pero está poniéndote un ejemplo, está hablando de pecado en general. Si decimos, el Señor tarda en venir, falta muchas cosas, pues puedes pecar. No me arrepiento, pues todavía falta en venir, ¿no? Hay quien tiene una costumbre de que junta sus pecados toda la semana y luego va y los lleva, no sé, por domingo o por no sé, cada semana, cada 3 días. El Señor no tarda en venir. Ya es tarde, mi hermano, pero vamos a leer el 25:14. Esta lo vamos a leer el viernes completo, porque es lo que el Señor nos pide. Por ejemplo, la primera, la parábola de las 10 vírgenes. ¿De qué trata? Que 5 eran prudentes y 5 estaban distraídas. Y cuando vino el Señor, unas ni tenían su lámpara prendida. ¿Qué quiere decir? Tuvieron lámpara, la tuvieron prendida, pero cuando vino el Señor ya estaba apagada, ¿verdad? Y fueron dejados. Y por más que tocaron la puerta, ¿qué dijo el Señor? Lo que les dijo a los de Mateo 7, o sea, no los conozco, aléjense de mí. Pero tuvieron su lámpara prendida algún día. El 14 es más importante para lo que hablamos hoy. Dice, el reino de los cielos es como un hombre que se fue lejos. Ese es nuestro Señor. Llamó a sus siervos. Esos son los cristianos, no son los mundanos, son los cristianos. Y les entregó sus bienes. A unos 5 talentos, a otro 2, a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, sus dones, que también nos dio el Señor. Se fue lejos. Y después, el que había recibido 5 fue y negoció con ellos, ganó otros 5. El que recibió 2, ganó otros 2. Pero el que recibió 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después vino el Señor a arreglar cuentas con ellos. Llegó el que había recibido 5 y trajo los otros 5. Señor, 5 me entregaste, he ganado otros 5. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegó también el que había recibido 2, le dijo lo mismo, y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero llegó el que había recibido 1 y le dijo, Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los dones? Todos tenemos dones. ¿Y cuántos los tenemos guardados en la tierra? Y su señor le dijo, siervo malo, negligente, sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí, debías haber puesto mi dinero a los banqueros, y así venía y hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quítenle el talento, denlo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, échenle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y el que sigue, pues sabes que habla de lo mismo, ¿no? Dice en el 25:45, ya cuando habla, ¿te acuerdas cómo separó los cabritos de las ovejas? El que había ido a la cárcel, al hambriento, al desnudo, y el que no lo hizo. Dice en el 25:45, les dirá, cuando no lo hicieron con uno de estos más pequeños, tampoco conmigo lo hicieron, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Lo que decía mi hermano tiene razón, es decir, la Biblia es tan clara, la palabra de Dios es de lo más claro que existe. Los que se confunden somos las personas, o lo que nos queremos confundir somos las personas. No hay forma de que el Señor venga ahorita,
tú no te levantes y que creas que podrías reclamarle algo. Si acaso tu reclamo podría sonar solo como el de Mateo 7. Señor, pero ¿no fuimos a los hospitales? ¿Y no predicaba yo en la plaza? ¿Y no le di de comer al viejito, te acuerdas? Y nuestro problema es que acuérdate que Él ve todo. Y al que te faltó perdonar, y a tu esposa, a los más cercanos, y a tu esposo, pues no andabas en la calle dando de comer, y tu esposa, nuestro problema es que Él ve todo. Ese es nuestro gran problema. Que Él conoce tus obras. Que no eres frío ni caliente. Y por cuanto somos tibios, nos vomitará de su boca. Las palabras que da el Señor, si te fijas, son para los que discuten nomás. Oye, pero nosotros echamos demonios y tal. Sí echaste demonios. Pero esto se trata del que hace la voluntad del Padre. Y los otros dije, oye, pero yo no te hice todo esto. ¿Cuándo te vimos desnudo y no te cubrimos? Y dice, sí, mijo, cuando no lo hizo con alguno de esos pequeños, conmigo no lo hizo. Y pase al castigo eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es terrible, mi hermano. Es terrible porque así es la palabra de Dios. Es dura y ojalá y haga algo en nosotros, ¿no? Ojalá y nos dé una cierta sacudida. Ojalá y nos haga recapacitar que nada vale la pena, que tenemos que vivir hoy como si el Señor viniera mañana, que tenemos que parar de buscar un mejor trabajo, una mejor carrera, que tenemos que buscar el reino de Dios y todo lo que Él quiera nos será añadido, que tenemos que dejar de buscar las cosas del mundo, que tenemos que parar de enojarnos por cosas tan simples, que tenemos que parar de seguir ofendiendo gente o estafando gentes, que tenemos que parar de abusar de personas, de engañar personas. Tenemos que parar el pecado, tenemos que parar nuestra lengua, tenemos que parar. Por eso dice el Señor, si tu lengua te es ocasión de caer, córtala. Si tu brazo te es ocasión de caer, córtala. Tenemos que parar de ver lo que vemos en internet, lo que vemos en la calle. Tenemos que parar porque nuestro final puede ser terrible. Ojalá y hoy sea el día, mi hermano. Ojalá y hoy sea aquel día.